Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos que tú fluyas en este lugar, que tu presencia, Señor, nos acompañe, que nos hable, Señor, según la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. La nueva traducción viviente dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La traducción al lenguaje actual dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Bueno, eh, este es un ejemplo que el Señor Jesús le coloca a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba acerca de la vid. Eh, el Evangelio de Cristo y el conocer a Jesús se asemeja a que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es esa vid, es decir, ese árbol o esa planta que da uvas, y que para que nosotros tengamos vida, tenemos que estar pegados a esa planta. Entonces, todo lo que se corte, usted sabe, en la naturaleza es así, todo lo que se corte o se separe de alguna forma de la planta, se seca. Cuando se seca, no sirve para nada más, sino para ser echada al fuego. Por eso cuando usted corta un árbol, por ejemplo, esa leña le sirve para ser echada al fuego. Obviamente hoy por hoy, digamos que se le ha encontrado más usos, que son hacer puertas, hacer cosas de madera, pero que no tienen vida por sí misma, ¿sí? Es decir, ya deja de ser una planta y empieza a ser un objeto que es usado a la discreción del creador, de quien lo tenga, de quien lo posea. Entonces nosotros tenemos nuestra identidad en la capacidad de tener vida por nosotros mismos, siempre y cuando estemos pegados al Señor. Esa vida denota una serie de características, ¿sí? El Señor nos llama y nosotros tenemos que tener en nuestra mente que Él nos llama y el propósito de Él es que usted tenga frutos, como dice aquí, o tenga ciertos productos que salen de su vida, ¿sí? Que su vida sirva para sacar cosas, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué? Porque usted sabe que de las ramas salen más ramitas, y de las ramitas salen hojitas, y de las hojitas sale la flor, y todo se va complementando. La vida del creyente está unida en ese sistema, para que usted pueda sacar algo de sí, algo propio de la característica de Dios. Es como decir, nosotros no podemos ser una planta separada del tronco, que es la rama principal, que viene siendo el Señor. Para que usted pueda tener las características que provienen de Dios, necesita estar pegado. Entonces, esto requiere una relación. Cuando uno dice, esto con esto está relacionado entre sí, hay una relación, ¿sí? Las ramas con el tronco y con las demás ramas tienen una relación. Fíjese que las ramas tienen relación con el tronco principal, pero también con otras ramas. Eso quiere decir que nosotros como creyentes tenemos relación con el Señor y con otros hermanos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para entender cuál es el lugar que tenemos cada uno, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la manera en la que Cristo quiere vernos? Porque hay muchos creyentes que no tienen una conciencia o una identidad que les permite ser aportantes a la obra de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, cada rama
tiene sus células, cada hoja tiene sus células que también absorbe. ¿Absorbe qué? Absorbe la humedad, absorbe el sol, ¿sí? Por ahí entra todo. Entonces, si nosotros somos una planta y usted está en una posición en la que no ha entendido que usted también tiene que aportar y que trabajar para la obra de Dios, es una rama. Se ha visto cuando una planta está bonita pero tiene una ramita seca. Esa ramita se la va a ir cortando, ¿sí? El jardinero o el que cuida la planta va a ir deshaciéndose de lo que no está ayudando. Y otra característica que tienen las plantas es que cuando hay una rama que está seca dentro de la planta que está bien, esta le quita energía. Y esto es bien, bien literal en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es demasiado literal, porque cuando uno se encuentra con hermanos, por ejemplo, que no están en el mismo sentir, en el mismo, se puede decir, en el mismo empuje, en las mismas ganas, en la misma fe, ellos retrasan. Ellos son como un lastre, algo que hay que ir cargando, ¿sí? Entonces el Señor espera que usted entienda que su lugar dentro de la rama tiene que ser para utilidad, ¿sí? Si usted no está siendo útil, tarde o temprano va a ser cortado, ¿sí? Entonces cuando usted sirva y cuando usted se acerque al Señor, piense en esto. No solamente yo voy a ir a recibir, porque es cierto que usted viene, recibe, se descarga, busca al Señor, lo encuentra, pero no solamente es eso. El objetivo es que usted sea aportante a la obra de Dios. Si no, por eso es que habla del fruto. El pámpano, el pámpano es una de las muchas ramas que no lleva fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, la gente, si esto no se enseña en la iglesia, la gente cree que es ir, sentarse y ya, ¿sí? Pero hay muchas formas en las que usted puede aportar, que esas formas el Señor se lo va a ir colocando. La iglesia es un lugar de trabajo, no es un lugar, digamos, de relajo. Por ejemplo, si a mí me gusta servir al Señor, pues maravilloso, pero entienda que debería ser un lugar en el que a mí me toque esforzarme. Cuando a mí me toca esforzarme por hacer las cosas, estoy haciendo un verdadero sacrificio o estoy haciendo una labor o estoy siendo útil para la obra. Entonces, cuando usted mira las planticas, así sea una flor diminuta, esa flor también tiene células que están absorbiendo, que también está aportando. Y que la idea es que esas flores nuevas o las flores que están pequeñas empiecen a volverse más robustas, ¿sí? Entonces, la iglesia se edifica en la medida en que las personas que están se van volviendo más robustas en la fe. Y yo conozco gente aquí que todo el tiempo, desde que yo les conozco, tienen como un mismo nivel de fe y es como si llegaran a un tope siempre, como que algo no permite que se siga el avance, como que no hay una revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el avance no va a venir porque yo le diga a usted haga esto o no lo haga. El avance va a venir por un sentir que usted tiene, ¿sí? Cuando la palabra habla de frutos, solamente se refiere a ciertos sentires que se forman dentro del carácter, ¿sí? Por eso es que aquí no sirve nada obligado. Por eso es que a veces uno ve gente que es supremamente irreverente frente a las cosas de Dios, frente al momento, frente al culto, y pues a uno no le queda sino ignorarles, ¿sí? Porque no hay nada que yo pueda hacer para poner el sentir. Ese sentir tiene que venir de usted. A mí padres me han dicho, pastora, háblele a mi hija o a mi hijo a ver si de pronto quiere venir a la iglesia. Yo le digo de entrada, a veces uno por cordialidad y por no ser cansón y cortante, digo, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer, pero la realidad es que no hay nada que yo le diga que cambie el estado de esa persona. Solamente cuando esa persona se dispone a ser útil, cuando dice, bueno, yo estoy aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es mi parte en este asunto? Solamente ahí es cuando el Señor empieza a poner la revelación. Entonces el Señor dice, ah, este se está interesando. Eso es como cuando usted va a la universidad, no está inscrito y dice, me voy a inscribir. Entonces usted va y se inscribe y paga por un lugar
para meterse a, no sé, a la carrera de derecho, por ejemplo, y ya a partir de ahí los profesores comienzan a orientarlo, ¿sí o no? Si usted está sin pagar, si usted está sin el sentir, nadie le va a decir, venga, le enseño. Para que usted empiece a tener dirección de Dios, usted tiene que mostrarle con sacrificios que usted quiere hacer parte de ese curso. En el caso de la universidad o de cualquier curso natural, usted tiene que ir, pagar, inscribirse, asistir, tener una disciplina y ahí el profesor lo dirige. Si no, no. Acá es igual. Si usted viene y no tiene una actitud en la que usted dice, bueno, ¿cuál es mi parte en este asunto? Si usted viene y no hace nada, usted es un simple asistente que fue a conocer la universidad, ¿sí? Y tarde o temprano, repito, van a salir, ¿sí? Y mire, uno en este campo, yo pues tengo, la edad que tengo, la tengo también dentro de este ministerio. Y lo que yo más he visto es ver pasar gente, ¿sí? De una manera eh, que impacta. Uno dice, y la fe, o sea, la fe de tantos, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces la fe debería volverse mucho más robusta. Usted sabe que los árboles nunca dejan de crecer. Los seres humanos sí dejamos de crecer. ¿Sí o no? Llega un punto en que ya, pero los árboles, las ramas, más profundo, más profundo, más profundo. Y si son árboles viejos, muy viejos, tienen unas ramas gigantescas que botan muros, que van muy, muy, muy profundo. ¿Y quién baja un árbol así? ¿Sí? Entonces, su seguridad en el Señor, porque mire, hay una cosa que la palabra dice acerca de estar firme, ¿sí o no? Hay una palabra, un verso que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Le voy a decir, usted para estar firme, lo que necesita es estar robusto en la fe. Si no está robusto en la fe, si usted es una persona fluctuante, que de esto también habla la palabra, de las personas que son variables en su sentir, van a ser cortados, no van a llegar a ningún lado. Y mire, la vida nuestra, si la vemos desde nuestra propia perspectiva, es larga. Y van a pasar muchas cosas en ese tramo de vida terrenal. Cosas que nos van a querer sacar y paralizar. Y usted necesita esa firmeza. Entonces, por eso dice, si usted se separa, si te separas de mí, dice el Señor, tú no puedes hacer nada. O sea, hasta ahí llega el aporte tuyo a mi obra, hasta ahí llega el aporte tuyo, porque esto, como decía el apóstol Álvaro, esto es hasta una obra social que Dios hace. ¿Sí? O sea, la obra de Dios es una obra social. El Evangelio es una obra social. Que si mucha gente le creyera al Señor, las cosas estarían muy diferentes. ¿Sí? Desde las relaciones interpersonales, de las relaciones de hijos a padres, de padres a hijos, de hermanos, las cosas serían muy distintas. Entonces, eh, nosotros somos, o sea, ese ejemplo somos nosotros, esa tipología de entender el Evangelio. Usted en la palabra va a encontrar diferentes formas en cómo usted va a entender el Evangelio. Es una de ellas, pero es una de las más claras. ¿Sí? Entonces, ahí donde usted está, piense si en serio usted está aportando. ¿Sí? Porque si es una persona que viene a sentarse, ya le digo yo que no va a servir para nada y que en usted no va a pasar mayor cosa y que tarde o temprano termina siendo desechado por Dios. No, que Dios no desecha a nadie, Dios sí desecha. Qué pena, pero sí desecha. Y si usted es una persona que permanece y permanece y permanece en la nada, permanece, pero en nada, se va a volver una rama de esas que terminan siendo secándose y que al final sirve para ser echada al fuego. Entonces, cuando usted se dispone y cuando usted coloca su mente, su corazón, su fe, porque si o no que todo lo que proviene de un sentir, si es de Dios, proviene de fe. O sea, los sentires que usted tiene que le acercan a Dios se llaman fe, ¿sí? Sea como sea que usted lo leyó, sea que usted simplemente lo sintió, sea que le dieron una dirección, todo viene de acá adentro. Entonces los frutos son cosas, son características que se forman cuando las personas están recibiendo directamente el alimento y cuando están cumpliendo su función. Por eso dicen, esta planta está enferma, o sea, no puede hacer el proceso. Aunque el resto de la plantica esté bien, hay ramitas que se enferman.
que les da, por ejemplo, como plagas, que a veces ni se ven, que son como un polvito. Eso las deja quietas. Y usted entenderá que esa plaga, que como esa plaga actúa el enemigo. Entonces, ¿hacia dónde va el enemigo? Para cortarle el avance a usted, a erradicar la fe. Por eso es que todos los días es una lucha contra el ánimo. ¿Sí se ha dado cuenta? Que usted dice, no, yo hoy no quisiera levantarme. Esa es la lucha. Porque el diablo está, él no lo molesta de otras maneras. A veces sí, pero en general lo molesta es en su ánimo, que se entiende como trastocar la fe. No, es que no siento, es que así no me gusta, bueno, y en fin. Si usted está en su casa, por ejemplo, con su familia, el diablo ¿qué hace? Poner malestar, poner enemistad, poner mal ambiente, que a veces uno ni siquiera sabe de dónde viene el mal ambiente, pero ahí está el diablo metiéndolo, 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 para que usted se zafe de la fe. Los sueños, por ejemplo, hay sueños que provienen de lo espiritual, que aunque parecen inofensivos, tocan el alma, la dejan en un estado de, a veces de amargura, de desánimo, de temor, ¿sí? Que le evitan que ese día, o sea, usted soñó por la noche y ese día que usted se despierta, le evita que usted pueda poner a funcionar su fe. Entonces, esa es la batalla que nosotros tenemos. Y si usted no tiene fe, usted deja de actuar, porque la fe es obras, ¿sí? La fe al final son obras, pero no obras muertas, no obras que son de fachada, sino obras que salen de la revelación de Dios y obras que salen de un sentir que Dios pone en cada uno. ¿Sí? Por eso a veces la gente dice, pastora, es que tengo el sentir de poner esto, de aportar esto. Entonces yo le diría, haga uso de la fe, haga uso de un sentir, no lo deseche. ¿Sí? Entonces, los frutos, por ejemplo, frutos del Espíritu, dice la palabra. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Me faltan dos, dominio propio, gozo. Son 7, ¿verdad? Esas cosas, usted no nace con eso, por supuesto. ¿Sí o no? Al contrario, usted, por el pecado, usted tiene todo lo contrario. Entonces, cuando le dicen, sea paciente, no es de proponérselo. O sea, no es de que usted diga, me voy a proponer a ser paciente. Le aseguro, le garantizo que no lo va a lograr. Me propongo a dominarme, dominio propio, otro fruto del espíritu. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr. Por eso es que a la gente que tiene vicios, por ejemplo, o que tiene cualquier cosa de la que de la que se quiera zafar, decirle de pronto como que esfuérzate en eso es como echar en un saco roto, un consejo en un saco roto. Ante eso, ¿usted qué necesita? Llenarse de la presencia del Señor. Entender que usted tiene que el Señor a usted le exige una utilidad. El Señor a usted le exige llevar un fruto. ¿Sí? Ese fruto va a ser muy notorio. Cuando uno mira gente, uno dice, por ejemplo, esta persona antes era así, falta de amor, falta de afecto fraternal, porque benignidad es como amabilidad, se refiere a eso, ser benévolo, ser bueno, ser amable o afable con la gente, con lo que le rodea, ¿sí? Esas cosas no se van a producir de una manera espontánea, se producen por el Espíritu Santo que pone un sentir. Entonces es fácil, o sea, si usted se da cuenta de esto, es sencillo si usted se deja trabajar por el Señor de la manera correcta. Le aseguro que esos cambios que usted quiere hacer en su vida, de su carácter, de sus situaciones, si usted las procura cambiar por sí mismo, van a ser muy complejas. Si usted las intenta cambiar por la metodología de Dios, usted el rato menos pensado se va a dar cuenta de que ya no están y ni cuenta se dio. ¿Sí me hago entender? Porque su vaso va a estar lleno de otras cosas. Entonces, nosotros somos lo que dice esta palabra. Yo soy la vid,
Dice la Nueva Traducción Viviente. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, ustedes son las ramas. ¿Sí? ¿Qué papel juega usted? Pues ahí pregúntenle usted eso al Señor. Los que permanecen en mí y yo en ellos, mire esto que interesante, porque es que hay mucha gente que dice, no, es que yo sí, con el Señor sí. ¿Y qué tal que el Señor con usted no? ¿Sí me hago entender? O sea, que usted diga, no, es que yo sí, yo con Dios sí. Sí, sí me siento cerca, yo le oro. Y que el Señor lo mire y diga, pero yo contigo no, porque no me gusta la forma, no me gusta lo que hueles, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me sirves, no me gusta la irreverencia que tienes, no me gusta cómo tratas a tus hermanos. Es complejo, ¿sí? Ahí ya se pone a otro nivel la relación. Si usted dice, no es que sí, el Señor, una cantidad de gente dice así, pero vaya a verlos ya en serio, más o menos, no, vaya a ver la respuesta de Dios con cada uno. Cuando el Señor está agradado o cuando el Señor está, como dice aquí, que usted está con el Señor y Él está con usted, se nota las benevolencias de Dios con nosotros. Se nota, me disculpa, pero se nota un preferitismo, se puede decir, no sé cómo es esa palabra. O sea, usted es preferido. El Señor lo prefiere a usted. No que Dios no hace acepción de personas. No la hace para extender la salvación. Pero el Señor tiene allegados, el Señor tiene amigos y hay otra gente que les dice yo no los conozco, apártense de mí. Entonces, ¿usted dónde está ubicado? Porque pues sería terrible que usted llegue al cielo y llegue donde el Señor y le diga, no, es que yo sí iba a esa iglesia. ¿No se acuerda que yo iba con fulano y me sentaba y estaba ahí? Sí, pero ni rajabas ni prestabas el hacha, o sea, no servías para nada. Y se puede morir en la iglesia usted. Pero al final, ¿cuál es el aporte? ¿Sí? A eso se refiere el fruto del Espíritu. ¿Qué está produciendo usted? Eso es como los hijos. Cuando la gente tiene hijos pequeños, los, los mantiene. Luego, ese amor, ese tan grande amor de madres y padres a hijos, se convierte en un fastidio. Pero de verdad, o sea, le dicen, váyase de la casa, salga a hacer algo, usted que va a estar aquí metido, se vuelve en un fastidio. ¿Por qué? Porque los padres esperan que produzcan, ¿sí? Que hagan algo, que aporten, así sea para sí mismos, pero que hagan algo. Entonces, tómese esto en serio, en su vida natural, pero sobre todo en su vida espiritual. Pídele al Señor, dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué esperas de mí? Mire que hay aportes que uno hace que a veces ni siquiera son necesarios. ¿A qué me refiero? Que de pronto usted dice, a ver, ¿qué le falta a la iglesia? Nada. Así me dijo una persona, no, es que yo veo que para mí no hay lugar ahí. No hay nada en lo que yo pueda aportar. Una persona que toca instrumento. Entonces, como ve que todo el mundo ya está, como que, entre comillas, el lugar ya está ocupado por otros, ya hay quien toque el bajo, ya hay quien toque la batería, ya hay quien toque esto. Dice, no, es que no hay un lugar. No, pero es que no es tu lugar, es lo que tú hagas. Entonces falta esto, lo que sea, lo pongo a disposición de Dios. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a su servicio para el Señor. No, que falta gente que hable, que traiga, que invite. Pues póngase en la labor, lo que el Señor a cada uno le muestre. Faltan recursos, pues apórtelos. ¿O qué espera? ¿Que de dónde van a salir las cosas? ¿Sí? Las cosas vienen del complemento que se forma en una vid, en una planta en la que cada uno aporta. Por eso es un buen síntoma que una persona quiera empezar a servir, por ejemplo. Que una persona le diga a uno como pastor, estoy a disposición, lo que necesite. Eso demuestra no que son amables y que, venga, le colaboro. Olvídese. ¿Sí? Eso demuestra que hay fe, que la fe se ha ido fortaleciendo. Cuando la gente no está fortalecida en eso, no se quiere comprometer, no quiere hacer parte, llega hasta un punto, de lo demás se retira
y se va como a lo escaso, a lo básico. ¿Sí? Entonces, los frutos, cualquiera que sea, porque aquí menciona 7 que son del Espíritu. Si usted tiene amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, dominio propio, y creo que ya, esos son los frutos del Espíritu, pero hay muchos más frutos. Por ahí hay un pasaje que no lo encontré, que dice que los frutos, no recuerdo bien cómo es, que el Evangelio trae como fruto justicia, verdad y gozo, algo así es. O sea, usted es un complemento de características, ¿sí me hago entender? O sea, en usted van a venir frutos. No porque haga, no porque, como puedo decir, no porque usted esté en la iglesia, ¿no? Sino porque usted se ha metido en el mecanismo de Dios. Porque usted se ha interesado por ver cómo aporta a la obra, por ver cómo es un buen embajador. Ese es su trabajo, ¿sí? Entonces, interésese por eso, porque sería muy triste que usted diga, no, es que yo iba, hacía, servía, y luego el Señor le diga, o sea, tú creías que estabas conmigo, pero yo contigo no. ¿Sí? Y eso usted lo va a sentir. Mire, cuando uno está bien con el Señor, uno sabe. Cuando uno está bien con el Señor en una relación, uno se deja de preguntar qué pensará el Señor de mí, porque el Señor se lo hace saber. ¿Sí? ¿Qué pensará el Señor de tal cosa mía? ¿Qué pensará el Señor de esto que yo estoy pidiendo, por ejemplo? Usted lo va a saber. Eso es como cuando uno conoce mucho a alguien, uno sabe que hay cosas que uno no le puede llegar a pedir o que hay formas en las que no se puede dirigir a esa persona. O que si usted tiene una solicitud, ya de entrada sabe la respuesta porque conoce, ¿sí? Entonces eso de qué pensará el Señor, eso no. Eso es para la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Cuando usted está cerca, usted sabe, tiene un sentir, tiene una conciencia espiritual de qué tan cerca y de qué tan lejos está. Si usted no puede identificar si está bien o mal espiritualmente, le digo, está mal. ¿Sí me hago entender? Si usted dice, ay, ¿yo cómo estaré? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy avanzando? Si no lo sabe, está mal, tiene muchas cosas que corregir en su fe, tiene mucho que acercar a Dios, muchas cosas, hay muchas formas en las que va a tener que acercarse al Señor. Porque cuando usted lo sabe, usted se da cuenta del trabajo que hace el Señor, se da cuenta de las ayudas, se da cuenta de cómo el Señor le habla. ¿Sí? Entonces, a veces el Señor a uno lo hace pasar silencios, pero los silencios eternos no son. Las oraciones sin respuesta eternamente no son, ¿sí? Porque es que Él está vivo, ¿sí me hago entender? O sea, Él no es como los católicos, que es un crucifijo y una estatua a la que usted venera y ora y reza, y pues usted no sabe si pasó o no pasó. Él está vivo, ¿sí? Y si usted no lo siente es porque usted está lejos. Así diagnostíquelo para su vida. No es que yo no siento al Señor, no sentía al Señor en el culto. Y la gente dice, no, debe ser que ese culto está apagado, que esa señora no tiene la revelación. No, olvídese. Si el Señor habla por un burro, habló por un burro. Mire, yo puedo estar diciendo lo más básico del mundo, digamos, teóricamente hablando de la palabra. Y el Señor a uno le puede estar hablando leche y a otros les puede estar dando, mejor dicho, un banquete muy profundo. ¿Sí? Cosas que solamente usted va a entender ahí en su lugar, en su intimidad, y que pues son su experiencia. Que usted no puede vivir de la experiencia de otros o esperar que sea una experiencia colectiva, no va a ser así. Por eso usted ve plantas que están bien, pero tienen una rama mal. ¿Cómo se explica eso? La plaga está en una rama, entonces esa se la corta. En esto es glorificado mi Padre. ¿Para qué somos la creación de Dios nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué es todo esto? Para que sea glorificado el Padre. Mire, aquí dice, mi Padre, no sé dónde estoy leyendo. A ver. Ah, sí, ya. Mi Padre es glorificado en que deis mucho fruto.
y muestran así que son mis discípulos. Entonces un creyente, un siervo de Dios, que no tiene reverencia ante las cosas de Dios, que no tiene respeto ni temor de Dios, un creyente que no tiene paciencia, que ante los hermanos es duro, que no tiene amor, que no se domina, pues quiere decir que no estamos demostrando que somos discípulos. Ser discípulo de Cristo es querernos parecer a Dios, querernos parecer a Jesús. Por eso es que, por de ahí la pregunta que mucha gente que predica hace, y es, si Jesús estuviera en tu lugar, ¿qué haría? Pues sí, es una buena pregunta. ¿Qué haría el Señor en su lugar? Si tuviera la problemática que usted tiene, si tuviera a disposición las cosas que usted tiene a disposición. Ahí se muestra quiénes son sus discípulos. ¿Sí? Entonces, para nosotros llegar a tener ese fruto, usted necesita dos cosas. O el Señor nos lleva de dos maneras allá. Que usted lo haga voluntariamente y que usted diga, me voy a disciplinar, o que el Señor le meta la disciplina. ¿Sí? Una forma en la que usted se puede disciplinar es el ayuno, por ejemplo. Una gran forma de disciplinarse. Eso es disciplinar al cuerpo, disciplinar a la mente. ¿Sabe que el hambre a veces ni siquiera proviene del estómago, sino de la mente? Entonces, disciplina su mente. Otra manera de disciplinarse, oblíguese a hacer algo. ¿Qué es la disciplina? Obligarse a hacer algo con ganas o sin ganas. Entonces, no, que no tengo ganas de acudir a la iglesia, acudir a buscar así, pues, oblíguese. Porque si usted no se obliga, si usted no se disciplina, la misericordia del Señor le va a meter la mano. Y vienen las disciplinas, que a veces son muy, muy duras. ¿Sí? Que hay cosas que se logran con la disciplina. Mejor dicho, hay muchas cosas que se logran por medio de una disciplina. Por eso hay un pasaje que dice, ciertamente, toda disciplina es desagradable al momento de recibirla. Sin embargo, después produce la cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados para ella. ¿Sí? Pero entonces no deja de ser dura. Entonces, si usted puede lograr algo sin que le cueste tanto, pues mucho mejor, ¿sí? Esa es la carrera de fe que usted está haciendo. Y sí, es con usted el asunto. Porque es que uno mira, ¿no? Yo desde aquí miro ojos, entonces es como que el fulano está pensando en el sutano, entonces como que sí, se tiene que decir, ¿sí me entiende? O sea, no, es para usted. A quien le va a pedir cuentas el Señor es a usted. El Señor no le va a preguntar, ve, ¿y fulano fue? No, él allá tiene su cosa con el fulano. Entonces usted ahí, sí, me perdona, pero como un parásito. ¿Sí? Porque sí, usted viene a la iglesia y saca cosas o recibe de alguna manera, pero es un parásito, está ahí pegado, consumiendo, pero no aporta. Pues no, el Señor tarde o temprano le mete la mano. O a veces el Señor pone una cosa, un aguijón ahí constante que no le deja a usted libre, porque es la única forma de que usted se mantenga pegado a la rama. ¿Sí? Que si el Señor le quitara eso, hasta ahí llega. Entonces, no, yo quiero que el Señor me quite esto, y ora, y ora, y ora, que me quite esta dificultad, que me quite esta problemática que tengo. Pero es que no hay un trabajo en usted. Entonces no va a pasar. Y si el Señor hiciera eso que usted quisiera, pues sale perjudicado usted mismo. ¿Sí? Por eso dice, produzcan pues frutos de arrepentimiento. ¿Para qué sirve el Evangelio? Para que usted se observe, por eso es que ponen el ejemplo, el Evangelio es como un espejo frente a usted, que le muestra las realidades crudas. ¿Sí o no? Entonces usted se pone frente al espejo, que es la palabra, el Evangelio, y dice, uy, pero es que yo he sido esto, he tenido este mal carácter, tengo este problema, soy mentiroso, tengo malos pensamientos, tengo malos impulsos. Así hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo me siento impulsado a hacer cosas que son malas.
sabe que son malas, pero se siente impulsado. ¿Por qué? Porque pues hay ausencia de Dios. Esa es la realidad. Porque no puede haber lo mismo en un solo vaso. No puede haber lo mismo. De un árbol malo no puede salir un fruto bueno. Y de un árbol bueno no puede salir un fruto malo. ¿Sí? Entonces es fácil si usted se pone a ver con la realidad, porque es que a la gente le encanta meterse autogoles, ¿no? Es como, me autoengaño para que no me duela lo que en realidad está pasando. Pero si usted se pone y se quita las excusas y los autogoles y las cosas que calman su mente y usted dice, ah, sí, es que hago esto por tal razón y le calma, pero si usted se quita eso, usted se va a dar cuenta muy fácilmente de qué tan bien o de qué tan mal está. ¿Sí? En mi corta y humilde experiencia les digo, yo cuando me bajo de nivel espiritual, lo siento, pero, o sea, no hace falta que el pastor me diga, te noto te noto, ¿cómo era que le decía a alguien? Te noto como mal espiritualmente. No, ¿sí? A veces uno sí nota, claramente, pero créame que yo nunca en la vida le voy a decir a usted, digamos, cielo, te noto mal espiritualmente. Byron, lo noto. No, usted verá, ¿me entiende? O sea, ese no es mi problema. Yo hablo, usted recibe la palabra y el que tenga oídos para oír, que oiga y que haga. Y el fruto que produce la palabra, el fruto que produce el evangelio son frutos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es darse cuenta. No es que yo sé que tengo que cambiar, pero no sé qué. Sé que no estoy muy bien con el Señor, por ejemplo. No sé qué pasa. No sé en qué estoy fallando en mi relación con el Señor. Acérquese a la palabra y se va a dar cuenta. Usted va a decir, ah, ya sé. Ese es el fruto de arrepentimiento. Entonces los frutos no solamente son los 7 frutos que conocemos. Son frutos de arrepentimiento, son frutos de justicia, son frutos de paz, ¿sí? Y esto va para todos. Mira, a veces lo que el uno tiene al otro le falta. Por ejemplo, hay gente que es que la paciencia sí la ha tenido formada. Eso es como los músculos en el gimnasio. Usted ha visto esos hombres que hacen puro brazo, pecho y espalda y le va a ver las piernillas y son unos palillos. Algo así. Entonces usted tiene frutos en toda esa parte y le va a ver a uno la paciencia y resulta que no hay nada. O otra cosa, lo que sea. ¿Sí? Entonces cada uno identifica. Por eso es que la palabra es para meditar. En tu palabra meditaré, dice, de día y de noche. O sea, si usted no hace ese trabajo y usted anda por la vida disfrutando o sufriendo, ¿sí o no? Porque hay dos formas de distraerse, por el sufrimiento, porque estoy mal, porque no puedo, porque no se me da, porque esto está muy duro, o porque está tan bien que dice, no, viajo, como, disfruto, la gente, mis amigos, etcétera, lo que me gusta. Entonces, záfese de eso y medite de día y de noche, eso es lo primero. Por eso la palabra dice, si, ¿cómo es que dice? Bueno, pero es algo así como, si disfrutamos, hagamos como que no disfrutemos. Si estamos bien, hagamos como si no lo estuviéramos. O sea, porque usted haga que no, como que no lo está, no quiere decir que va a estar mal. Va a seguir estando bien, va a haber un bienestar, va a poder disfrutar, pero no se le desenfoca la mente, ¿sí? No se le desenfoca el corazón. Mientras usted se siga dando cuenta, usted va a poder dar frutos y trabajar en pos de esas cosas que el mismo Espíritu Santo va a colocar en el corazón. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona dice, yo sé que esto está mal, yo debo cambiar, porque hay otra gente que dice, no, yo estoy bien, ¿sí me entiende? Hay gente que es así y dice, no, o sea, yo no tengo por qué cambiar, yo estoy bien en mi posición. Pero cuando una persona dice, yo tengo que hacer este ajuste, cambiar esto, es porque algo del Espíritu Santo ha tocado, ¿sí me hago entender? Que usted puede identificar. Si no, no. Y no es nada humano. O sea, mire, esto es tan tenaz que el enemigo cuando trabaja y la ausencia del Espíritu Santo hace que la conciencia se entenebrezca y las cosas buenas son malas y las malas son buenas y todo al revés. ¿Sí me entiende? Y así como vive el mundo ahora, hoy en día, que es todo se acepta, todo está bien,
todos amor, pero no, ¿sí me entiende? Entonces el concepto de justicia de Dios es distinto y ese el Señor se lo va a revelar a cada uno en qué es lo que usted necesita afianzar, cambiar o producir el fruto que el Señor espera para que sea útil para la obra, para que en eso se conozca que usted es discípulo de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Coloco delante de ti a tus hijos y a tus hijas que colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, y te pido que bendiga, Señor, esa fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocarle el micrófono acá. Gracias, Señor. Desciende en este lugar con tu presencia. Llena, Señor, nuestro vaso con tu aceite. Venimos delante de ti, Señor, a ser llenos, a ser alimentados, Señor, a fortalecer nuestra fe, a que sea avivado el fuego que habita en nosotros de ti, Señor. Que tu presencia, Señor, produzca esos frutos en nosotros. Porque el Espíritu de Dios nos hace amar, nos hace estar alegres, nos hace vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, ser amables, tener confianza en el Señor, nos hace ser humildes, nos hace saber controlar los malos deseos. Y no hay ninguna ley que esté en contra de todo esto. Si estás tú, Señor, no hay poder de las tinieblas que se oponga a esos frutos que nosotros debemos tener. Porque los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz todo el pecado, todo mal deseo, todo egoísmo. Tu Espíritu Santo has cambiado nuestra manera de vivir. Por eso te obedecemos en todo, por eso te agradecemos. Porque nos has hecho mejores. Llena, Señor, a cada uno de tus hijos. Reposa mi corazón. Mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
Porque sé que estás obrando. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Guía mi corazón en ti, reposa mi alma. Descansa en ti, puedo ser feliz. Ahora vaya. Guía mi corazón en ti, reposa mi alma. Descansa en ti, puedo ser feliz. Gracias, Señor. Obra, Señor, en nosotros. Sabemos que estás obrando, Señor. Sigue moldeándonos. Sigue trabajando nuestro vaso, Señor. Te damos gracias aún por los aguijones que hay, Señor, en nuestra carne. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has tenido, Señor, pegados a ti. Te damos gracias por este momento, Señor. Síguete moviendo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.